vamos a ver específicamente el ensayo de granulometría, cómo se hace, cómo se calcula, cómo se representa gráficamente. Vamos a estudiar un parámetro que se llama módulo de fineza y saber cómo se calcula. Vamos a saber definir el tamaño máximo de un agregado y cómo es su efecto dentro del hormigón. Y finalmente vamos a trabajar sobre lo que es compacidad y mezcla de agregados. Vamos entonces con esta introducción. Esto ya lo habíamos visto de alguna manera en la clase pasada. Esta es una composición típica del hormigón, a la cual le podemos agregar algún volumen de aire, como habíamos dicho. Y esto que llamamos pasta de cemento, básicamente es la mezcla de agua más el cemento. Eventualmente, si usamos un aditivo químico, también estaría dentro de la pasta, y el aire que tenga incorporado a la mezcla es la pasta. La función que tiene esto dentro de la masa del hormigón es, por un lado, en el estado endurecido, es unir o ligar las distintas partículas de los agregados, también ligar, por ejemplo, el hormigón a las barras de acero que estén insertas dentro del hormigón armado, fibras si se están incluyendo en el hormigón, para que el hormigón termine siendo una masa única o un sólido único. ¿Bien? Pero también en el hormigón fresco, la función de la pasta de cemento es poder cubrir todas estas partículas de agregados, todos los materiales inertes dentro del hormigón, de manera tal que pueda actuar esta pasta, digamos, por un lado como lubricante entre las distintas partículas del agregado. Muy bien. Acá, lo importante que tenemos que tener en mente para lo que va a ser el práctico de hoy es este concepto, ¿no? De que la cantidad de pasta de cemento, más agua, más los aditivos, más el aire, uno de los roles que tiene es cubrir todas las partículas de los agregados, ¿sí? Por un lado, para que después se unan las partículas en el estado endurecido, pero también para lubricar y dar trabajabilidad al hormigón cuando el hormigón todavía está en el estado fresco, es decir, todavía no ha empezado a fraguar. La otra parte de la estructura del hormigón la forma esto que llamamos el esqueleto granular, que básicamente está formado por la arena y la piedra, o las arenas y las fracciones de piedra que introduzcamos al hormigón. Esto, digamos, va a tener su influencia también en la fluidez, en la cohesión, en la reología del hormigón, que es decir, el comportamiento en el estado fresco, o más precisamente aún, cómo reacciona el hormigón fresco cuando le aplicamos alguna energía externa, que puede ser una vibración, por ejemplo, un mezclado, etc. Eso es lo que llamamos reología. Y todos estos parámetros van a depender de algunas características del agregado. Por ejemplo, de la cantidad, por supuesto, de que le pongamos dentro del hormigón, de qué tipo de agregado hay. Por ejemplo, el ingeniero Pagliaro les mencionaba cantos rodados y agregados triturados. Esto genera diferencias en el estado fresco del hormigón y cómo se comporta. La textura superficial del agregado, es decir, qué tan, por ejemplo, rugoso o liso superficialmente es el agregado. ¿Sí? Esto va a depender fundamentalmente de la mineralogía original del agregado, pero también va a depender, por ejemplo, de si ha sufrido algún proceso de transporte que lo ha desgastado superficialmente y ha hecho que la superficie sea más lisa que, por ejemplo, la que tenía en su origen el material. Y también va a tener un efecto en el hormigón endurecido, ¿sí? Porque el agregado es un material que prácticamente no va a cambiar su forma a lo largo de la vida útil del hormigón, y por lo tanto este esqueleto granular nos ayuda a regular, por ejemplo, la contracción que en el futuro va a tener el hormigón, tema que vamos a ver, el creep que puede tener el hormigón, el creep que es la deformación que va a tener el hormigón cuando esté sometido a una carga permanente, constante a lo largo del tiempo, va a ir sufriendo deformaciones lentas, y el esqueleto granular va a controlar, digamos, esas deformaciones. También va a influenciar fundamentalmente en el módulo de elasticidad, ¿sí?
es decir, la relación esta que hay entre tensiones y deformaciones en el hormigón, también va a estar regulada por el esqueleto granular y cómo esté conformado este esqueleto granular. Y también tiene, por supuesto, como decíamos también, el agregado participa del hormigón en un volumen realmente importante, hablemos de un 70%, por ejemplo, del volumen del hormigón o más es agregado. Sus propiedades térmicas también van a ser muy importantes, es decir, los coeficientes de dilatación térmica de este agregado van a condicionar la dilatación o contracción térmica del hormigón. Y finalmente, como hablamos al final de la clase pasada, en algunas estructuras, digamos, donde estén sometidas a abrasión, por ejemplo, la resistencia al desgaste del agregado va a ser un condicionante también para la resistencia al desgaste del hormigón. Recuerdan ustedes que la resistencia al desgaste del agregado la medíamos con en la metodología de los Andes. Y no hay una cosa, y algo que no es menor, es que salvo el agua, los agregados son lo más económico que tenemos dentro del hormigón. O sea que una optimización del uso de los agregados o una mayorización del uso de los agregados va a tener un impacto también en el costo del hormigón. Y vamos a arrancar, digo yo, con un ejemplo. Y sobre todo tratando de vincular algo de lo que vimos al último de la clase pasada, digamos, con esta clase. Recuerden que al final de la clase pasada veíamos las técnicas de muestreo, ¿sí? De acuerdo, dábamos algunos criterios para el muestreo, ¿sí? Y entonces suponemos que ahora hemos tomado una muestra de obra, por ejemplo, según los procedimientos que ya hemos visto, y a su vez esa muestra en general es mucho más grande de la que necesitamos para realizar los ensayos. Por lo tanto, teníamos, ¿se acuerdan?, reducir el tamaño de la muestra que llega a nuestro laboratorio por alguna de las técnicas. Habíamos visto dos, una era el tema del partidor de Jones y la otra era la técnica de cuarteo, y que también se podían usar complementarias una con otra, empezar con un cuarteo y luego pasar al partidor de Jones, ¿sí? Y tenemos una muestra necesaria para el ensayo. Para el ensayo de agregados de granulometría, que se hace según la norma IRA 1505, se estipula, digamos, una cantidad mínima de muestra que yo tengo que utilizar para realizar este ensayo. Esta cantidad de muestra está relacionada directamente con lo que después vamos a ver más formalmente como definición, el tamaño máximo nominal del agregado. Pero en esta instancia, en donde recién llega la muestra al laboratorio y no tenemos hecha ninguna determinación para saber exactamente cuál es el tamaño nominal, podemos guiarnos sabiendo cuáles son el tamaño aproximado de las piedras más grandes. ¿Sí? Y en función de esa cuestión visual, ¿sí?, se estima cuál sería la masa de ensayo mínima para ensayar. Y por lo tanto tendríamos que empezar a reducir por alguna de las técnicas vistas la muestra que llega al laboratorio hasta tener una masa igual o mayor que la que se indica en estas tablas. Supongamos que visualmente hemos visto que las piedras más grandes andan alrededor de 19 milímetros, 19-20 milímetros, ¿no? Después también vamos a ver que estas aberturas que parecen, o estos tamaños que parecen un poco caprichosos, tienen que ver con la abertura de los elementos que usamos después para hacer la granulometría, que son los tamices. Si la muestra, digamos, si estimamos que el tamaño máximo es de 19 milímetros, vamos a necesitar una muestra de 5 kilos por lo menos. ¿Sí? Está claro que por una cuestión de representatividad de la muestra, cada vez que aumente el tamaño máximo, la cantidad de material que yo necesito para ensayar y para que sea representativo del total del material de mi acopio o de mi producción, va a ir aumentando entonces la muestra mínima de ensayo. ¿Sí? Tomamos aproximadamente, en esta instancia el peso no importa tanto estrictamente cuánto estamos tomando, del orden de magnitud. Bueno, acá el ejemplo daba 4.950 gramos de material. ¿Bien? Y lo primero que vamos a determinar con este material es, según la IRA 1540, es el material fino que pasa el tamiz de 75 micrones, que también se va a denominar
tamiz número 200. Bien, son dos denominaciones del tamiz de este tamiz que consideramos que todo el material que es pasante este tamiz es un polvo, ¿sí? En general es suciedad y en general es algo no deseado dentro del hormigón. Después es necesario lavar el material para retirar este material de menor a 75 micrones. ¿Bien? El ensayo es bastante sencillo. Básicamente requiere que el agregado se lave, ¿sí? A través de un tamiz viene siendo una malla cuya abertura tiene 75 micras. Acá hago una pequeña paréntesis. Después vamos a ver el ensayo de granulometría, que sería todo el material que está por encima de este tamaño. ¿Bien? Ahí vamos a ver cómo es la distribución de partículas del material que está por encima de este tamaño. La norma indica que si el agregado tiene un tamaño máximo menor de 13 milímetros, es indispensable, previo a hacer el ensayo de granulometría, hacer el ensayo de lavado. ¿Sí? Bien, o sea, todo el material cuando son materiales finos, hablamos de agregados de 13 milímetros hacia abajo, esto incluye, por supuesto, las arenas, que tienen tamaños menores a 4,75 milímetros. El material, antes de hacer la granulometría, debe ser lavado por el método que vamos a explicar ahora. Los agregados de mayor tamaño pueden ser lavados o no antes de hacer el ensayo de granulometría. Nosotros vamos a considerar en el desarrollo del práctico que a los agregados, previamente a hacerle la granulometría, los lavamos. O sea, hacemos este ensayo primero. ¿Bien? El procedimiento general es pesar la muestra de agregado en estado seco. Esta muestra se pesa con una precisión de 0,1 gramos, ¿sí? O sea, se expresa al 0,1 gramos. Eso lo llamamos masa seca inicial. La masa seca, bueno, se determina, como ya lo vimos en la clase pasada, manteniendo el material en estufa durante 24 horas a 105 más menos 5 grados. Y luego se coloca el material en un recipiente, esa cantidad de material que tenemos, imagínense, depende del tamaño máximo, si era un 6,19, por ejemplo, eran 5 kilos, ese material se coloca en un recipiente, digamos, un balde puede ser, se lo cubre con agua y después con la ayuda de alguna varilla de hierro se lo agita vigorosamente. Esto ayuda a que entre en suspensión todo el material fino, el polvo, e incluso que si hay polvo adherido al agregado, se desprenda del agregado. Y lo que se va haciendo es vertiendo esta agua sobrenadante con ese polvo, ¿sí? Sobre este tamiz, sobre esta malla de abertura 75 micras. De ese polvo van a ver ustedes cuando coloquen sobre esa malla, hay parte que va a pasar por la malla, ¿sí? Va a salir como un agua sucia, por decirlo de alguna manera, y una parte del polvo va a quedar retenido en ese tamiz. ¿Bien? Ese es un material, por supuesto, de un tamaño superior a 75 micras y va a formar parte del agregado del cual después le vamos a hacer la granulometría. Esta tarea, digamos, de sumergir con agua, agitar vigorosamente y volcar sobre el tamiz 200 se repite tantas veces como sea necesario hasta que esa agua, digamos, en donde se está agitando los agregados, ya la veamos visualmente limpia. ¿Bien? Luego lo que se hace es secar todo el material, tanto el material más grueso que nos quedó en el balde, por decirlo de alguna manera, más el material que quedó retenido en el tamiz 75 micras, todo ese material va a ser el retenido 75 micras. La diferencia entre la masa inicial seca del material y la masa final, digamos ya después de haber lavado ese material, pero la masa también seca, referida a la masa seca inicial multiplicada por 100, nos da el porcentaje de material pasante en 75 micras. Y este resultado se expresa también al 0,1%. ¿Bien? Si seguimos con el ejemplo, ¿sí?
Supongamos que habíamos tomado esa muestra de 4.950 gramos, ¿se acuerdan? Esa muestra la puse en un balde, la agité vigorosamente, la hice pasar por el tamiz 200 y finalmente la sequé, ¿sí? Todo el retenido, y del retenido me quedó esta masa seca que tomamos 4.876,5 gramos. Acá ya sí empiezo a pesar el material, porque esta es mi masa inicial, la masa seca, este, la masa seca del material original que me da ese peso. Si después lo lavo por el tamiz 200, ¿sí? Voy a tener un peso de la muestra lavada y seca, que obviamente va a ser menor que el anterior, ¿bien? Y aplicando la formulita que habíamos visto recién, vemos que el pasante tamiz 200 de este material, en este ejemplo, dio 0,94, 0,9 en realidad, de acuerdo a la expresión que les dije recién, al 0,1%. ¿Bien? Eh, este material, digamos, de acuerdo a las normas IRAM, para los agregados gruesos, el material fino pasante tamiz 75 micras debe ser menor al 1%, o sea que en este caso cumpliría, y para el caso de las arenas puede ser hasta un 3%. ¿Sí? Y ahora sí, ya tenemos entonces el material lavado y de vuelta seco. Y en esta condición de material seco vamos a hacer la granulometría de los agregados. Que básicamente la granulometría es la distribución por tamaños de partículas que constituyen el agregado. Vamos a decir cuánto porcentaje de cada tamaño de partículas tengo en el agregado y eso va a constituir lo que denominamos la granulometría. Para esto se pueden usar estos tamices, ¿sí? El de 200, el número 200 de 75 micras es similar a este, lo único que van a ver que sería como una tela, porque es realmente muy, muy delgada la abertura, pero vamos a tener tamices para las distintas aberturas o distintos tamaños, perdón, de los agregados. En general, los tamices que se utilizan son estos, que tienen aproximadamente 20 centímetros de diámetro, ¿sí? Y estos tamices lo que se hace es, primero, lo que hacemos es pesarlos a los tamices, de manera tal de tener el peso del tamiz vacío. Luego, acomodamos esos tamices desde las aberturas mayores arriba hacia las aberturas menores abajo, y en el fondo tenemos un tamiz ciego que llamamos fondo justamente, que es donde va a caer todo el material más fino que nos quede de la muestra de agregados que tenemos. ¿Bien? A veces cuando se tiene que trabajar con muestras de agregados más grandes, este, conviene el uso de algunos tamices de mayor tamaño, de mayor, digamos, el marco mucho mayor, incluso hay marcos rectangulares, y también se recomienda el uso de tamizadoras mecánicas, que básicamente toman este grupo de tamices y los someten a una agitación para facilitar el paso del material a través de las distintas aberturas de los tamices. ¿Bien? De este tamizado, digamos, en definitiva, lo que yo voy a disponer va a ser después que sobre cada tamiz me va a ir quedando la fracción correspondiente retenida en ese tamiz y que pasó por el tamiz que está inmediatamente arriba, ¿no es cierto? Que es de una abertura mayor. ¿Bien? Entonces, el ensayo básicamente consiste en colocar el material, hacer la agitación para hacer el paso del tamiz, y luego voy a pesar cada tamiz, que ya previamente lo había pesado vacío, con el material que se retuvo. La diferencia que tengo entre la masa del tamiz más el material menos la masa del tamiz me va a dar una masa, un peso, ¿sí? De material retenido en el tamiz determinado. ¿Bien?
¿Cuáles son los tamices que yo utilizo? Son esta serie, ¿sí? Manejamos acá dos denominaciones. Hay una denominación americana, y esto viene también asociado que, bueno, originalmente todos los tamices venían también de Estados Unidos y por lo tanto viene con una denominación en pulgadas, ¿sí? ASTM es el ente de normalización norteamericano, y también tenemos una denominación de acuerdo a IRAM, que es el ente de normalización de Argentina, que está dada en milímetros. A ver si está el cursor, ¿dónde está? Acá. En milímetros. Básicamente, estas son la serie de tamices. Parece un poco complejo, en principio, aprendérsela, cosa que tienen que hacer, es decir, ya van a ver por qué, pero hay que aprendérsela a la serie de tamices. Pero si uno empieza, vamos en general, a los que usamos habitualmente, que son esta serie que llamamos serie de Tiller, ¿sí? Tienen una característica particular esta serie, que es que eh, aproximadamente cada tamiz es la mitad del inmediato anterior. Es decir, y digo aproximadamente porque a veces en los redondeos no es exacto, ¿sí? Es decir, vemos que el tamiz de 76,2 milímetros, el siguiente tamiz de la serie esta que ya vamos a ver qué particularidad tiene, es exactamente la mitad, 37,5, aproximadamente la mitad es 19, la mitad es 9,5. Después empezamos con el 4,75, mitad de eso, 2,36, 1,18, 0,6 milímetros o 600 micras, 0,3 milímetros o 300 micras, 0,15 milímetros, 150 micras, y finalmente el de 75 micras, que es el que habíamos visto anteriormente. ¿Bien? Esta es la serie de tamices normal. Muchas veces en los ensayos de granulometría se utilizan algunos tamices intermedios, como este de 63, el de 53, o si, el de 26,5 y el de 12,5. ¿Sí? Eh, Estos en la serie que vienen pulgadas, fíjense que por ahí es más sencillo también saberlo, es 3 pulgadas, y después van de media pulgada en media pulgada, 3, 2,5, 2, 1,5 y 1. Bien, acá cambia de vuelta la regla, empieza el de 3 cuartos de pulgada, media y 3 octavos. Y el tamiz 4, que yo lo marqué acá con color, porque como ya les había dicho, lo que nos divide los agregados finos, es decir, la arena, de los agregados gruesos o piedra. Bien, todo el material que pasa el tamiz 4,75 es definido como arena, y todo lo que está por encima es definido como agregado grueso o piedra. Y vamos a ir directamente para ir explicando cómo seguimos con un ejemplo que tiene que ver con esta misma muestra que habíamos tomado antes. ¿Sí? Acá se puede armar un poquito de lío y con las masas de referencia que estamos tomando, y por eso les pido particular atención acá. Recordemos qué hemos hecho hasta ahora. El material llegó de la cantera, lo cuarteamos, habíamos pesado una X cantidad cercana a 5 kilos de material, después lo secamos en una estufa, nos dio 4.876,5, y ese material fue el que sometimos al lavado por tamiz 200. ¿Sí? De ese material lavado retenido en el tamiz 200, lo volvimos a secar, ¿sí? Que fue con lo que calculamos el pasante tamiz 200, y nos quedaron 4.830,5 gramos. Y esa es la masa que yo hoy tengo, digamos, para someter al tamizado y hacer este proceso que acabamos de explicar. ¿Bien? ¿Estamos claros? Supongamos que después de haber hecho este procedimiento sobre este material que tenemos acá, los retenidos ya individuales, ya solamente el agregado, habiendo descontado el peso del tamiz, en gramos y expresados al 0,1 gramo, ¿sí? Son estos. En el ensayo,
habitualmente, cuando vemos que ya determinado tamiz ya no hay más material, se suele dejar, digamos, y no seguir tamizando en toda la serie de tamices posteriores, y sí se retiene. Fíjense que en el fondo del tamiz, que yo les decía que hay como un tamiz ciego, digamos que es la base de toda la columna de tamices que llamamos fondo, hay algún material que fue el que quedó pasante entre todos estos tamices anteriores, pero que siempre es mayor que el de 75 micras, dado que a ese material ya lo hemos ensayado y lo hemos lavado. ¿Bien? Es decir, tenemos los pesos que salen del laboratorio, ¿sí? Del ensayo de laboratorio, salen estos pesos de los distintos materiales. Lo que voy a calcular ahora son los pesos, estos son retenidos individuales, individual en cada tamiz. Ahora lo que vamos a calcular es el retenido acumulado, ¿sí? Básicamente, esto es bastante sencillo, es en el tamiz de 3/4 de pulgada, 19 milímetros, yo tengo un total de material que tenía dentro del tamiz de 102,1 y en el tamiz inmediato superior no tenía nada. O sea que el retenido acumulado es exactamente el mismo que el retenido individual. En el siguiente tamiz ya se retuvieron 590,5 gramos, pero el acumulado va a ser la suma de lo que retiene ese tamiz más el acumulado hasta el tamiz inmediatamente superior. Y así voy siguiendo, tamiz por tamiz. El siguiente me retuvo 906, más el acumulado en el tamiz anterior, es esto. Esto básicamente sería como que si yo no hubiera usado todos los tamices de arriba y hubiera empezado con el tamiz directamente 9,5, la cantidad de material teóricamente que me hubiera quedado arriba se hubieran sido 1598,2 gramos, ¿sí? Lo único que yo lo hago acá por este cálculo matemático. Muy sencillo. Ahora bien, hasta acá venimos con, digamos, con los retenidos y retenidos acumulados, siempre expresados como una masa en gramos, ¿sí? Y acá hay que hacer una pequeña verificación. A ver, yo empecé tamizando esta cantidad de material, ¿sí? Ahora, cuando termino sumando todos los retenidos acumulados, me da una diferencia. En vez de 4.830,5, me da 4.819,2. ¿Por qué puede ser esta diferencia? Se me cayó una piedrita hacia afuera y no lo vi. Este, tuve algún pequeño error de pesada. Hice algún redondeo que fue acumulando redondeos hacia un lado y me generan esta diferencia. Es decir, puede haber distintos tipos de, llamémosle, errores del ensayo, de la metodología misma del ensayo y de las pesadas, errores humanos, que pueden hacer que que haya diferencias, como la que acabo de plantear en este ejercicio, entre la masa original y la masa final. Y justamente el método de granulometría me dice que debo verificar que esa diferencia, acá lo puse en esta pequeña formulita, esa diferencia entre los dos, dividido la masa inicial por 100, tiene que ser menor a 0,3%. En este caso dio 0,2. Está todo bien. Debe ser menor a 0,3. ¿Qué pasa? Si es mayor a 0,3, debo tomar una nueva muestra de aquella muestra que me llegó al laboratorio desde la cantera, procesarla de vuelta y volver a hacer el ensayo. Porque quiere decir que he cometido algún error, ¿sí? Que si no lo puedo identificar correctamente, me va a obligar a volver a hacer el ensayo. Algo que a veces hacemos en el laboratorio es, pesamos cada tamiz con el agregado, ¿sí? Y dejamos ese tamiz pesado con el agregado ahí a la espera hasta que hacemos este cálculo. Porque muchas veces, a veces hasta ahí puede existir un error en la notación, por ejemplo, del peso, o pesé rápido y miré mal y bueno, y anoté otra cosa. Entonces, lo primero que tendría que hacer, si me encuentro con una diferencia mayor al 0,3%, sería verificar las pesadas de los tamices con el agregado y eventualmente también las pesadas de los tamices individuales, a ver si por allí tengo
algún error involuntario que hemos cometido. Eso sería el primer control. Si aún así la diferencia subsiste, nos vemos obligados a repetir el ensayo desde el mismo comienzo, ¿bien? Desde que tenemos la muestra, tenemos que tomar otra muestra cuarteada en el laboratorio y hacer todo el proceso que venimos describiendo hasta ahora. Bueno, acá verificamos, dio, ¿bien? Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el retenido acumulado, este mismo que estaba acá, pero ahora en porcentaje. Y acá es donde tenemos que tener cuidado. La norma indica que si yo lavé el material, el retenido acumulado, tengo que hacerlo como un porcentaje respecto a la masa original del material previa al lavado. ¿Qué quiere decir esto? Yo tomé la muestra original, la cuartilla, saqué los 4.900 y algo de gramos, 4.930 me parece que eran, la sequé en estufa y esa es mi masa original, ¿sí? Después yo le hice un lavado, ¿sí? Que recuerden que si el agregado era mayor a 13 milímetros, el tamaño máximo es superior a 13 milímetros, podía no hacerlo y hacer directamente la granulometría, pero en cualquier caso, lo que yo tengo que tomar es, como referencia, es la masa original previa al lavado del agregado. Masa seca, por supuesto, ¿no? ¿Estamos? Entonces, los retenidos acumulados los voy a calcular dividiendo el retenido acumulado en gramos por la masa seca original y multiplicándolo por 100. ¿Bien? Y también lo expreso a 0,1%. Por supuesto, como yo ya tengo masas acumuladas, lo que voy a tener acá son retenidos acumulados y estos tienden a 100. ¿Por qué no da 100 al fondo? Dos razones. Una, esa pequeña diferencia que tenía entre en este valor, que no era lo mismo que este, más todo el material que ya lo tengo en el pasante tamiz 200. Por eso es que no da este valor. Lo que sí es importante es que, y les digo porque a veces vemos los ejercicios y suena ilógico, este retenido acumulado, como tal, que es un valor que se va acumulando, siempre es creciente, ¿no? Porque a veces erran en algún cálculo y de golpe pasamos de 93,6, disculpen el cursor, de 93,6, no sé, a 60. Y eso es un indicador de que hay algo que no está bien. Muy obvio, pero a veces lo que les estoy comentando son cosas que suceden a veces cuando uno corrige un parcial o algo así. Muy bien. Hasta acá tenemos el retenido acumulado. Y ahora, en algunos, perdón, voy a hacer un comentario. En algunos momentos puede ser de utilidad y necesario calcular el retenido individual en porcentaje. En este caso el cálculo es similar, lo único que en vez de tomar la columna de retenidos acumulados, tomo la columna de los retenidos individuales y va. Ya con eso es suficiente. En este caso, en este ejemplo, por cómo utilizamos normalmente la información en tecnología del hormigón y en lo que vamos a ver como dosificación después de hormigón, no nos interesaba tanto ese parámetro y por eso no lo puse. El siguiente paso, la siguiente columna, bueno, es determinar cuál es tenía el retenido acumulado y cuál es el pasante acumulado, ¿sí? El pasante acumulado simplemente es la diferencia entre el 100% y el retenido acumulado. Es decir, 100 menos el retenido acumulado en cada caso me va a dar los pasantes acumulados que son los que tenemos acá. ¿Sí? Teóricamente, en el fondo, digamos, podría llegar a tener un poco menos de material, pero ya sabemos por qué es que tenemos esa cantidad. ¿Bien? Perfecto. Hasta acá lo que vemos es cómo hemos calculado una granulometría. Es decir, ya esa parte la pueden hacer tranquilamente, es muy sencillo de hacerlo, hay que tener un poco de cuidado solamente con los números, sobre todo cuando lo hacen a mano.
porque hay muchas cuentas para no equivocarse. Eh, Ahora, cuando yo veo una tabla así, yo no sé si esto está bien, está mal, si el agregado es bueno, si el agregado es malo. La verdad que eso no nos permite visualizar claramente la granulometría del agregado. Y por eso es que recurrimos a una representación gráfica de las granulometrías. Esa representación gráfica tiene en el eje de ordenadas el pasante acumulado, ¿no? ¿Sí? Y en el eje de abscisas vamos a poner las aberturas de los tamices, pero con una salvedad. Eso va en escala, la abscisa va logarítmica, o sea que el gráfico es semilogarítmico, una eh, ordenada en escala natural y una abscisa en escala logarítmica. Esto es muy sencillo, simplemente en la tabla anterior uno dice, bueno, ahí en el gráfico siempre lo trabajamos con la escala en milímetros, ¿sí? Es mucho más sencilla. Y simplemente con la abscisa de 9,5 representamos la ordenada, por ejemplo, en este caso de 67,2. ¿Sí? Eh, que, bueno, sí, más aproximadamente, creo que este gráfico coincidía con la tabla, no me acordaba si lo había cambiado o no. Pero básicamente, entonces, con una determinada abscisa para un determinado tamiz, ¿sí? Voy a ver cuál es mi pasante acumulado, ¿sí? Estábamos acá en casi 68, y ese es el valor que se representa. Y de esta manera represento una curva granulométrica. Una cuestión. Eh, no, normalmente, digamos, represento la curva granulométrica hasta el último tamiz que ensayé, porque recuerden que los otros se mantenía el pasante acumulado constante, o lo suponía yo constante, y eso haría simplemente una recta acá, ¿no? Eso en la práctica no se hace y se corta el gráfico en el último tamiz que he ensayado, ¿sí? Porque si se quiere, los pasantes acumulados que yo tengo en los otros tamices, los mantuve constantes e iguales, en este caso el de 2,36, pero eso no es cierto, o sea, yo no sé exactamente cuánto tengo ahí, ¿sí? Así que directamente no lo represento gráficamente. Eso a los fines prácticos, numéricos, no implica un error, digamos, significativo, y por lo tanto puedo asumir, digamos, que lo que está en los siguientes tamices tiene ese valor, pero no lo represento gráficamente. Otra cuestión importante en el gráfico, y esto es para que cuando hagan el práctico lo hagan correctamente, siempre la escala llega hasta 100. ¿Sí? A veces cuando lo hacemos esto en un Excel, nos genera este, un salto más aquí en la escala y llegaría, por ejemplo, a 110. Siempre lo terminamos en 100. Y tercera recomendación, los gráficos son, los puntos reales del gráfico se unen con líneas rectas. ¿Sí? A algunos les gusta hacer la opción de líneas suavizadas de Excel, pero esto se representa con líneas rectas. ¿Bien? Bueno, hasta acá todo bien. Ahora, sigue la pregunta, ¿y esto está bien o está mal? ¿Bien? Y acá entramos a un punto nuevo, y es lo siguiente. Hasta ahora venimos con la norma, la 1540 para el pasante 75 micras y la 1505 para la granulometría. Hay una norma IRAM 1627 que nos indica cuáles deben ser las granulometrías de los agregados para hacer hormigones. Y acá ya vamos a ver que tenemos dos grandes tipos de granulometrías. ¿Sí? El primer tipo tiene que ver con granulometrías de cada uno de los agregados individualmente. Ustedes recuerden que después en el hormigón vamos a mezclar tipos de agregados, una o dos arenas, una, dos, tres piedras, ¿sí? Que cada una va a tener su granulometría. Esas granulometrías van a tener que cumplir con
determinados límites que son los que les voy a indicar ahora. Y esos están todos en esta curva de la IRAM 1627. Todos esos límites están en el apunte de la cátedra, ¿sí? Y son una reproducción directa de lo que está en la norma, ¿bien? Esta es la tablita que sale de la norma y esta es para los agregados finos, es decir, para las arenas, ¿bien? Básicamente, fíjense cómo es esta tabla, también es como es una granulometría en definitiva, dice las aberturas de los tamices y tiene tres granulometrías, donde están los pasantes acumulados. Acá arriba dice máximo en masa acumulado que pasa, ¿sí? Raro como está escrito, pero básicamente son los pasantes acumulados que ya calculamos. Y tenemos tres granulometrías. Estas tres granulometrías, en el caso de las arenas, son estas líneas de trazos que están acá, yo las he graficado. Acá puse un ejemplo, esto no lo habíamos calculado antes, de esta arena. Esta curva roja representa una arena de una determinada granulometría que se encuentra, por ejemplo, ubicada entre estos dos límites granulométricos, ¿sí? Estos dos límites granulométricos, el de abajo se denomina curva A y el del medio es la curva B, y después el que está más hacia afuera es una curva C. Lo que se trata, en la medida de lo posible, es que los materiales o los materiales ideales para hacer hormigón se encuentran normalmente entre las curvas A y B. Pero materiales, arenas, estamos hablando de agregados finos, que se encuentren entre B y C, por ejemplo, también serían aptos para hacer hormigón. ¿Bien? Lo único que posiblemente a la hora de diseñar el hormigón haya que tomar en cuenta algunas precauciones especiales que posteriormente vamos a ver. Pero esto ya sí nos dice algo, nos dice, ya tengo la granulometría, tengo mi curva granulométrica y tengo curvas de referencia que me dicen si el agregado, la granulometría del agregado está dentro de las curvas límites que corresponden. Esto es para los agregados finos, para las arenas. Para los agregados gruesos hay algo parecido. Esta es la tabla que yo extraje directamente de la norma, pues se ve un poquito fea, ¿sí? Y también, si bien tiene, digamos, un formato un poco distinto, básicamente es similar. Lo único que acá pasa lo siguiente, porque las arenas yo considero que es todo material pasante 4,75 micrones, ¿bien? Ahora, los agregados gruesos puedo tener distintos tamaños nominales, como son los que marcamos acá. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Yo no tengo un agregado grueso, sino tengo agregados gruesos que varían entre un determinado tamaño mínimo y un determinado tamaño máximo, que eso genera una denominación del agregado, que es el tamaño nominal. Si ustedes ven, eh, en general, y porque no en la tabla esta no se cumple, pero como para que tengamos conceptualmente la idea, esa denominación del agregado tiene en cuenta, como les dije, el tamaño máximo, y el tamaño máximo quiere decir que por lo menos el 95% del material es menor que ese tamaño, ¿bien? Y tiene en cuenta también un tamaño mínimo, que es que no más del 5% pasa ese tamaño. ¿Qué querría decir? Básicamente eso, que, por ejemplo, vamos a tomar alguna fracción como la 47519 que tengo acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el agregado puede tener hasta un 5% de tamaño menor a 475, ¿sí? Y tiene que tener al menos un 95% del material que pasa 19 milímetros. ¿Va? Es decir, eh, esto genera una denominación de los agregados. Ahora, la denominación que vemos acá, yo siempre les digo que si uno va a la cantera Tegli y le dice, dame un agregado 475 a 26,5, probablemente quien les quiera vender el agregado no tenga idea de qué darles. ¿Bien?
porque no es una denominación usual y comercial esta que aparece en la norma. Y por eso yo les agregué esta tablita que la denominación comercial o el tamaño comerciales también, es como que simplifica un poco las cosas. Todo lo que es 475 le dice que es 6, ¿sí? Es 6. ¿Sí? Y le dice, por ejemplo, el que era 475,19 es 6,19 directamente. Y esa es la denominación, y en ese orden, digamos, donde está, es decir, un 6,19 es la forma en que se comercializan los agregados aquí en Argentina, por lo menos, ¿no? Fíjense que, bueno, van cambiando de 6,50, esta es 6,38, este es 6,25. Entre estas dos a veces se vende algo que se llama 6,30, ¿sí? Y así voy teniendo distintas denominaciones, ¿no? Que yo sé, 4,75, 13,2, a veces lo llamo 6,13, 6,12, dependiendo también el productor. Bueno, entonces, en definitiva, lo que yo tengo de estos tamaños nominales, después en el mercado, por decirlo de una manera, voy a tener cosas que son parecidas, pero no iguales. Y acá en rojo yo marqué las que serían en general las fracciones más comunes, ¿no? Yo diría que la más común de todas las fracciones es el 6,19, porque la mayoría de los hormigones se hacen con un tamaño de hasta 19 milímetros. Después le sigue el 6,25, o como les dije, por ahí entre medio de estas dos hay un 6,30, ¿sí? Y después viene el 19,38. En general, las fracciones estas, 6,38, 6,50, fíjense que tiene un rango demasiado amplio entre el tamaño mínimo y el grande. ¿Qué va a pasar con este tipo de fracciones? Esas fracciones en los acopios van a tener una fuerte tendencia a la segregación. Por lo tanto, no son recomendables e incluso la norma indica que cuando yo tengo que trabajar con esos rangos de fracciones, me conviene tenerlos previamente separados en dos fracciones, ¿sí? Por ejemplo, un 6,19 y un, no sé, o 6,25 y un 25,50, en vez de tener directamente un 6,50, porque esto va a generar problemas operativos y problemas sobre todo de heterogeneidad en los acopios por segregación, por la amplia diferencia que tengo entre los tamaños. ¿Estamos? Esto también, si ustedes se fijan, tomemos de vuelta el 19,475 que llamábamos 6,19. En el tamiz 26,5 me pone 100%, ¿sí? Ya, después los otros tamices, ¿sí? Pone rangos, ¿sí? Entre 90 y 100. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo podría, por ejemplo, graficar una curva que tenga el rango inferior, por ejemplo, que sea la ordenada 100, 90, 20, 0, 0, y otra curva que se empiece con 100, siga con 100, la siguiente también va a ser 55, el siguiente 10 y el siguiente 5. De esta manera, para cada agregado grueso, lo que voy a tener va a ser un entorno granulométrico de dos curvas. Acá hice un gráfico, no sale muy oscuro. Las curvas IRAM son estas de trazos que están aquí, y la curva roja sería la del agregado que yo ensayé. Eso, para cada tamaño nominal de agregado, voy a tener una curva y puedo verificar que mi agregado cumple o no con la granulometría que se exige normativamente. Muy bien. Hasta acá hemos llegado con la granulometría, su representación gráfica y las curvas límite para las fracciones individuales de agregado, sea arenas o las distintas fracciones o tamaños nominales de agregados gruesos, ¿sí? La única cuestión que tenemos que tener en cuenta, o que quisiera
comentarles acá, vamos a tomar este ejemplo de la arena, y para que tengan, después lo analizan ustedes, pero fíjense, eh, acá tenemos las curvas granulométricas que están más hacia la derecha, ¿sí? Son curvas de agregados más gruesos, ¿sí? Esto lo podemos verificar, por ejemplo, diciendo, esta curva, que era la que llamábamos A, tomemos un tamiz, o tomemos esta ordenada, no corresponde a un determinado tamiz, o esta ordenada que corresponde al 1,18. Acá tenemos que esa curva, el 50 o solo el 50% del material es pasante, o sea que el otro 50 va a ser retenido. En la curva que está más a la izquierda, que sería la B, para esa misma ordenada ya tengo aproximadamente un 85% del material es pasante, ¿sí? O sea que es mucho más fina esa curva que la otra. Y en la curva C tengo el 100% pasa. ¿Bien? Esto nos dice que eso se lo verificamos en cualquier ordenada, pero así a primera vista ustedes pueden decir un agregado que está más hacia la derecha, una curva granulométrica más hacia la derecha va a ser más gruesa que una que está más hacia la izquierda. ¿Mm? Eso simplemente como para una lectura rápida de una granulometría y comparar este material más fino, más grueso que otro, ¿sí? Pueden graficar, no sé, distintas partidas de una arena que les está llegando, ¿sí? Y pueden ir viendo si la arena se está poniendo, es más gruesa o más fina que partidas anteriores. ¿Bien? O lo mismo en los casos de los agregados gruesos. Muy bien. Vamos a entrar a otro tema que es más bien un cálculo que se hace a partir de las granulometrías. Veamos, y se llama módulo de fineza. Esto es, el módulo de fineza parte de, primero, retenidos acumulados. ¿Mm? Y se obtiene como la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados en la serie que llamamos de Tiller. ¿Se acuerdan esa serie de Tiller que yo les mencioné bien al comienzo? En donde arrancábamos con el 76,2 milímetros y después aproximadamente íbamos dividiendo por 2, íbamos obteniendo las aberturas de los siguientes tamices. ¿Bien? En el caso que yo tuviera agregados, por ejemplo, para una represa, agregados de mucho mayor tamaño, se sigue cumpliendo lo mismo, es decir, yo me iría a un tamiz, el inmediatamente superior sería el de 6 pulgadas, por ejemplo. ¿Bien? Y así sucesivamente para arriba. Pero lo importante es que ustedes consideren que toda esta es la serie de Tiller. Y acá hago un comentario que se me pasó a hacerles al principio cuando hablábamos de los tamices, y es que a partir del tamiz 475, que es de la arena, IRAM lo sigue mencionando en milímetros, pero STM empieza con números de tamices. ¿Bien? Números de tamices son, también van de dos en dos, van aproximadamente multiplicándose por 2, o sea, el 475 es el tamiz 4, después viene el 8, el 16, el 30, el 50 y el 100, ¿eh? Que corresponden a estas aberturas de IRAM. Y el que estaba abajo es 200, que es el 75 micras. Y después vienen un montón de tamices que también tienen numeración para aberturas mucho menores, ¿sí? E incluso para otro tipo de materiales, para otro tipo de industrias. Hay otros tamices que no son exactamente estos y que están entre medio de estos y que se utilizan de acuerdo a los usos y costumbres de otros rubros, ¿no? Se obtiene, entonces decíamos, como la sumatoria acá de los retenidos acumulados, ¿sí? De la serie de esta que es de Tiller. Y no debemos usar ningún tamiz intermedio, ¿bien? Entonces, el módulo de fineza, ¿sí? Sumatoria de retenidos acumulados de la serie de Tiller, ¿sí? Por 100. De alguna manera, el módulo de fineza, estas son las curvas de los pasantes,
¿sí? Entonces, la ordenada de cada punto de la curva es el pasante acumulado y por lo tanto el complemento a 100, es decir, lo que va desde la curva hacia arriba, es el retenido acumulado. Y si yo sumo los retenidos acumulados, es de alguna manera es como una integración que estoy haciendo y de alguna manera me representan los retenidos acumulados, o sea, el sumatorio de los retenidos acumulados, este, el área que está por encima de esa curva. Como yo les decía antes, por eso las curvas que están más a la derecha, ¿sí? El área que está por encima de la curva, que es representada por el módulo de fineza, es mayor que cuando las curvas están a la izquierda, y por eso también es otra forma de ver que las granulometrías que están hacia la derecha son más gruesas que las granulometrías que están hacia la izquierda. ¿Bien? Eso es también una interpretación. ¿Qué quiere decir esto también? Que el módulo de fineza es mayor cuanto más gruesa es la muestra. A pesar de que cuando decimos módulo de fineza, pareciera decirnos algo así que qué tan fina es la muestra, pero en realidad nos dice qué tan gruesa es la muestra, porque cuanto mayor es el módulo de fineza, mayor va a ser o más gruesa, perdón, va a ser la muestra.